Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la Cátedra de Pedagogía de la Informática Educativa. Vamos a desarrollar el tema de la relación entre competencias y componentes curriculares de la educación, correspondiente a la Unidad 6, Pedagogía y Competencias. La agenda que vamos a desarrollar, mencionaremos el objetivo a lograr, una breve introducción al tema. Hablaremos de la fundamentación básica sobre competencias, sus definiciones, componentes, la validez del constructivismo. Hablaremos de la relación y concreción de las competencias en los componentes curriculares, sus objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Una conclusión y su respectiva bibliografía. Como objetivo, nos vamos a trazar definir la relación que existe entre las competencias y los componentes curriculares de la educación. Actualmente, con el auge de un mundo globalizado, el acceso veloz de la información y la tecnología y el aprendizaje por competencias adquiere una relevancia mundial y por consiguiente el concepto se convierte en el centro de discusión en revistas, libros y en instituciones de educación, foros, conferencias y muchos otros eventos que promueven la formación del perfil que se requiere de las personas independientemente de su condición física, mental, sensorial y social, para enfrentarse en forma competente en el siglo XXI. Definiremos el término de competencia. Es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a tareas simples y complejas en un contexto determinado. Ser competente es ser capaz de resolver con éxito una tarea en situaciones concretas. En este sentido, la competencia se entiende que debe estar ligada a la acción y como algo dinámico. Está inmersa en un contexto donde se plantea una determinada actividad y no puede entenderse separada de ambos, considerándose un concepto adecuado para referirse a la educación para la vida. En esta definición están implícitas una serie de condiciones que hace posible el logro de los fines por una persona competente. Podemos mencionar una capacidad, un enfriamiento, una garantía de éxito y un contexto determinado. Vamos a analizar cada una de ellas. Hablemos de una capacidad. Se refiere al potencial de partida que posee cada estudiante y que es necesario estimularla, desarrollarla y actualizarla para convertirlo en competencia. Una capacidad forma parte de la persona, pero más que aprenderse, se desarrolla a través de aprendizaje que exige su utilización. Un enfrentamiento es la condición que precisa la actuación del sujeto al resolver una situación problema. La actuación se entiende como la expresión concreta de los recursos que pone en juego una persona cuando ésta lleva a cabo una actividad y cuyo énfasis es el uso o manejo de las que debe hacer, con lo que sabe en condiciones en las que se desempeña de forma relevante. Una tarea simple o compleja es la situación problema ante la cual se actúa. Esta puede ser compleja o puede ser simple. Una situación compleja, por ejemplo, podría ser manejar un auto, participar en una carrera de campeonato, escribir un informe, entre otros. Una tarea simple es, por ejemplo, atender la señal de un alto o de un semáforo, también el cuidado que debe de tener en un cruce de calle, leer o atender las instrucciones de un manual, entre otras cosas.
Una garantía de éxito es la seguridad, la confianza, la realización de la tarea, ya sea simple o compleja. La garantía de éxito le da al contar con las herramientas precisas para vencer los obstáculos que una tarea simple o compleja plantea. Por ejemplo, para escribir un informe se debe saber el formato, la extensión, la corrección ortográfica o gramatical, los hechos o datos que reportan el informe, entre otros. Un contexto determinado incluye dos aspectos: el espacio físico o geográfico, que es donde se ejecutan las acciones, y el contenido de este contexto, que son los marcos referenciales que establecen los sujetos que comparten el espacio físico. De esta forma, una persona competente pone en uso los diferentes aprendizajes adquiridos, adaptándolos e integrándolos según las necesidades de las diferentes situaciones de la vida real. Validez del constructivismo al desarrollar competencias. El enfoque constructivista promueve que el alumnado abandone su actitud de receptor pasivo para convertirse en un activo protagonista de su proceso de aprendizaje. Las estrategias constructivistas posibilitan al alumnado acceder a nuevos aprendizajes a partir de su experiencia. También influyen mucho sus conocimientos previos, enfocando gradualmente el proceso hacia la búsqueda de las respuestas, que sea el propio estudiante el que encuentre las soluciones de ellos. El enfoque constructivista, con todos sus aportes, continúa beneficiando las actividades en el aula, pero ahora enriquecida con una visión centrada en el logro de las competencias. Los componentes de una competencia están integrados de la siguiente forma: el saber, donde se reflejan en los contenidos conceptuales; el saber hacer en los contenidos procedimentales; el saber ser en los contenidos actitudinales; y el para qué es la finalidad o conclusión del componente. Veamos cada uno de ellos. El saber, los contenidos conceptuales. Este se refiere a los conceptos, a los hechos, los datos, principios, definiciones y esquemas en forma secuencial e instruccional. Es equivalente a los contenidos declarativos o conceptuales. Son los contenidos que se desarrollan en una unidad. El saber hacer son los contenidos procedimentales, es decir, la habilidad y destreza que el individuo utiliza en una actuación determinada, con base a los conocimientos internalizados. Es equivalente a los contenidos procedimentales. El saber convivir, o sea, el comportamiento o conducta observable de un individuo al resolver una tarea. Refleja los valores y las actitudes que se ponen en juego al llevar a cabo la actividad. Es equivalente a los contenidos actitudinales. El componente el para qué, constituido por la finalidad que le da sentido a los aprendizajes. Es el objetivo que promueve la motivación del estudiante y que determina la utilidad de los esfuerzos académicos, es decir, el logro de la competencia obtenida. ¿Qué relación y concreción existe entre las competencias y los componentes curriculares? Los planteamientos básicos de nuestro currículo, asumido por nuestros docentes y equipo técnico, permiten con mayor seguridad de éxito la implementación de una orientación hacia competencias en la educación salvadoreña. Si bien es cierto, se habla de competencias a nivel mundial, cada país lo desarrolla con peculiaridades específicas de acuerdo en su contexto.
Estas actualizaciones curriculares tienen el apoyo de investigadores que tras numerosas experiencias han logrado sistematizar marcos teóricos y prácticos que posibilitan aplicar las innovaciones curriculares. Dentro de los equipos que trabajan en este planteamiento del currículo, han surgido dos posiciones que sostienen postulados opuestos. Uno insiste en la incompatibilidad entre competencia y objetivos por considerar que estos apoyan el aprendizaje aislado y fragmentado, propio del conductivismo. El otro grupo reconoce el fraccionamiento de los conocimientos alcanzados por objetivos, pero sostiene que esa pedagogía sigue siendo válida, porque a través de ella se alcanzan los aprendizajes que luego se afianzan definitivamente al integrarse en resolver situaciones, problemas, afirmando en consecuencia que la pedagogía por objetivos no limita la perspectiva constructivista ni las competencias. Los componentes curriculares, para el caso del Ministerio de Educación de nuestro país, está definido en las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Para qué? ¿Cómo y cuándo evaluar? Estos a su vez tienen una relación donde dan respuesta a estas interrogantes. En el caso de ¿para qué enseñar?, considera que estos se resuelven con el planteamiento de los objetivos. ¿Qué enseñar? Es el desarrollo de los contenidos de forma secuencial. La metodología con la que se desarrollan estos contenidos responden a la pregunta ¿cómo enseñar? La secuencia con la que se desarrollan los contenidos, ¿cuándo enseñar? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo evaluar? Esta pregunta se responde en las diferentes evaluaciones que se realiza en el currículo. Si bien se habla de competencias a nivel mundial, mencionamos nuevamente que cada país desarrolla de acuerdo al contexto en el que vive. Los objetivos expresan el espíritu de las competencias. Su redacción contempla los mismos componentes. Un qué, o sea, el concepto. Un cómo, los procedimientos. Y una conducta es la actitud. Y el para qué, la finalidad del mismo. Para orientar el currículo hacia el logro de competencias, los objetivos se deben de redactar en forma de competencia. Esto implica articular contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, de manera que respondan a una finalidad. Los contenidos. Los contenidos se pueden clasificar en tres tipos. Procedimentales, que es igual al saber, los conceptuales, al saber hacer, los actitudinales, saber ser y convivir. Esto permite un reflejo de los saberes y que llevan a la competencia. La definición de los tres tipos de contenidos orientan la metodología, ya que no se aprende ni se enseña de la misma manera. Además, garantiza la participación y aprendizaje de calidad para todos los estudiantes, traduciendo en cambios las formas de responder al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Es importante destacar que la distinción de los tres tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales, obedecen a una intención educativa y guardan una vinculación intrínseca entre sí. Por ejemplo, los procedimientos incluyen conceptos y, a la vez, actitudes. Metodología. El desarrollo de competencias ofrece retos importantes en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. La planificación de experiencias de enseñanza-aprendizaje debe de cumplir al menos con los siguientes requisitos.
El primer requisito es hacer un énfasis en la aplicabilidad de los aprendizajes. El segundo es la construcción del aprendizaje en la resolución de problemas, en la concepción del aprendizaje como proceso abierto, flexible y permanente. Consideración de situaciones cercanas a los intereses de los estudiantes. Y un rol activo del alumnado. Cuando decimos énfasis en la aplicación del aprendizaje, lo que se ve en las aulas, los talleres, los laboratorios, entre otros. Este debe responder a la diversidad de poder transferir situaciones de la vida real. Las situaciones o problemas deben posibilitar que el alumno articule varios conocimientos y ponga en práctica los aprendizajes y sepa utilizarlos de nuevo en diversas situaciones. El aprendizaje como proceso abierto, flexible y permanente se incorporan en los avances de la cultura, la ciencia y la tecnología para que estos sean pertinentes basados en metodologías activas y variadas que permitan personalizar los contenidos de aprendizaje y promuevan la interacción y participación de todos los estudiantes. Deben ser reales para ser motivados, por ejemplo, utilizar documentos auténticos, experiencias de lectura y escritura. El alumno debe de tener un rol activo, concebido como actores principales en la resolución de problemas. Los estudiantes son los que deben aportar las soluciones a los problemas. Las explicaciones del docente deben de ser breves y hacer trabajar el alumnado, proporcionándoles oportunidades de diálogo, comparaciones de lo que han aprendido. Destinado a la vez un tiempo para que el trabajo individual desarrollado sea más amplio, equilibrando y diversificando las necesidades individuales y socioculturales del alumnado. En la evaluación, permite averiguar el grado de aprendizaje adquirido en los distintos contenidos que figuran en la competencia. Para la evaluación, el docente debe de tener claridad sobre qué es lo más importante que los estudiantes deben aprender en función de las competencias definidas. Un recurso necesario para evaluar el aprendizaje de una competencia será la intervención del estudiante en una determinada situación o problema y que éste sea el reflejo de lo que ha aprendido, lo que sea más aproximado posible de la situación real sobre la cual se pretende que sea competente. El maestro debe de buscar qué es lo más relevante del aprendizaje del estudiante para enfrentarse a la vida. Podemos concluir que la relación que existe entre competencias y componentes curriculares de la educación están directamente relacionadas con el aprendizaje y también con el proceso formativo de los estudiantes. En la planificación de los aprendizajes, la participación del docente constituye una metodología activa participativa y las funciones mediadoras del aprendizaje. Tenemos aquí el currículum al servicio del aprendizaje por competencias del currículo del Ministerio de Educación del Salvador, para que puedan revisarlo y ahondar más sus conocimientos. Gracias por su atención.